Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc. Bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. Gracias por estarnos escuchando, estarnos viendo en YouTube, en Spotify, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Están teniendo mucho impacto los reels que hemos estado subiendo. Al parecer les está gustando bastante. Y bueno, seguimos creando más contenido para ustedes, para que sigan apoyándose de nuestra información. Y bueno, el día de hoy toca un tema muy importante. Ya estamos entrando ahora sí en materia de nutrición y entrenamiento, como fue el capítulo antepasado, el número 5, acerca del entrenamiento, se llama, si no lo han escuchado o lo han visto, es todo este tiempo había estado entrenando mal y nadie me lo había dicho. Está muy bueno la verdad. Por ahí tuve de invitado a André competidor y también entrenador. Y bueno, el día de hoy es un tema muy importante, demasiado importante, porque vamos a hablar de algunos de los fundamentos de la nutrición, en particular las calorías y los macronutrientes o los macros, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de eso o si alguna vez han visto en las etiquetas las calorías de los alimentos o alguna vez les preguntaron ¿cuántas calorías consumes? Oye, tus macros, ¿cómo están tus macros? Hay algo que se llama macro coaching, que eso es algo que deberías estar sabiendo si sigues un plan de nutrición y entrenamiento, ¿va? Y bueno, vamos a hablar de estos dos temas, calorías y macronutrientes, y vamos a partir de la base de que para obtener resultados, resultados y alcanzar tus objetivos, ya sean físicos, ya sean estéticos, de performance, de subir de grasa nadie quiere, de subir de músculo, de perder de grasa, o rendimiento, tenemos que tomar en cuenta que las calorías son muy importantes. Alguno de los autores más sobresalientes en el tema se llama Eric Helms, y él hace una pirámide en donde la base de la pirámide es lo más choncho, es lo más sobresaliente y más importante, y en la punta lo que menos importa, pero en orden de jerarquías así es. Y en la base habla de un balance energético, o sea, está hablando de las calorías, está hablando de cuántas calorías ingresan, cuántas se egresan, cómo puedes estar modificándolas para obtener un resultado específico. Y seguido de esta base, el segundo peldaño, vamos a decirlo así, son los macronutrientes, los famosos macros. ¿Qué son los macros? Los macros, como dice su nombre, macro significa grande, y nutrientes, ¿vale? Y principalmente vamos a hablar de tres: las proteínas, los hidratos de carbono o carbs o carbohidratos, y los lípidos o grasas, así se conocen. Seguida de esta son los micronutrientes. A ver si ponemos por aquí una imagen que nos haga favor Charlie, de la pirámide de nutrición de Eric Helms. Los micronutrientes, y seguido de esto el timing nutricional, nos habla de en qué momento del día es más recomendable comer ciertos alimentos, ya sea antes de entrenar, durante el entrenamiento, posterior o antes de ir a dormir. Y después del timing nutricional, la suplementación, que está en la cúspide de la pirámide, o sea, comparado contra la base, que son las calorías, o bueno, el balance energético, queda en último término. Bueno, vamos a hablar de las calorías y los macros. ¿Qué son las calorías? Vamos a ponerlo en términos simples. Las calorías es una unidad de medida, ¿sí? Así como el metro es una unidad de medida que mide la distancia, la longitud, o los grados centígrados, la temperatura. Pues bueno, las calorías es una unidad de medida de la energía de los alimentos o las moléculas, ¿va? Pero vamos a ponerlo así en forma genérica. Es cómo se mide la energía que te aportan los alimentos, y oficialmente se les dice kilocalorías. Hay otras formas de medirlos también, ¿sí? Otras unidades de medida, pero esta es la más común. Entonces, bueno, en su mayoría los alimentos tienen calorías. Hay algunos que no tienen calorías, o que tienen tan pequeñas calorías que no se contabilizan. Vamos a decirlo de esta forma. Las calorías es lo que nos aporta la energía. Entonces, vamos a ponerlo así. Es como la gasolina que entra a tu cuerpo, ¿sí? La gasolina que tú necesitas para funcionar y para hacer tus actividades, ¿va? Entonces, eso es en términos generales. Y vamos a hablar también de los macronutrientes. En estos hablamos de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Más adelante en el episodio que estamos escuchando y viendo el día de hoy, vamos a hablar algunos ejemplos, para qué sirven, cómo puedes jugar con ellos y así.
Entonces, bueno, las calorías ya hablamos qué son. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en donde lo que buscas es perder grasa. Y aquí vamos a utilizar el término calorías. Eh, Cuando se busca la pérdida de grasa corporal, una herramienta fundamental y una estrategia es estar en déficit calórico. Justamente vamos a hablar ahorita de déficit calóricos, surplus calóricos o mantenimiento, ¿sí? Y vamos a hablar de, en este caso, un ejemplo de pérdida de grasa corporal. Entonces vamos a poner el ejemplo de este envase, de este termo, que yo calculo le caben unos 500 mililitros. Entonces, esta unidad de medida son los mililitros. Vamos a decir que le caben 200 calorías, ¿va? Y nosotros queremos perder grasa. Entonces vamos a tener que poner a este recipiente en déficit. O sea, déficit es quitar. En lugar de los 500 mililitros le vamos a poner solamente 400 mililitros. Vamos a dejarlo un poquito más explícito. Le vamos a poner 300 mililitros para que le sobren 200 mililitros por aquí. Entonces, ese es un déficit de 200 mililitros. Va a estar deficiente en este caso de energías. Es como nuestro cuerpo. Si nosotros hacemos un cálculo de las calorías de mantenimiento, el mantenimiento es para que se quede al ras. El mantenimiento es para que nosotros hagamos nuestras actividades diarias y ni subir ni bajar, sino mantenerse. Entonces, bueno, si buscamos pérdida de grasa corporal necesitamos estar en déficit calórico. ¿Sí? O sea, quitarlo. Entonces nuestro cuerpo, no sé, un cálculo genérico, 2500 calorías ocupo de mantenimiento. Pues si yo me quedo en 2000 estoy en un déficit de 500 calorías. Entonces, bueno, el chiste es que el vasito esté en déficit para que obtengamos de otro vasito ese faltante, ¿sí? En este caso, vamos a poner un ejemplo en el que este vasito se estuvo llenando demasiado por mucho tiempo. En lugar de los 500 mililitros le ponemos más, 500, y le seguimos llenando y se empezaba a derramar. Se empezaba a caer todo el exceso de líquido que no tomamos o que no le cabía. Entonces todo ese líquido se va a derramar y se va a almacenar en otro recipiente que está aquí abajito. Es algo similar con nuestro cuerpo. Nosotros le metemos más calorías de las que llegamos a gastar, se van a derramar, se van a exceder. Y la forma de almacenar ese exceso de energías en nuestro cuerpo es con nuestros depósitos de grasa. ¿Sí? Los famosos adipocitos son, vamos a decirlo así, como unas pequeñas esferas donde se almacenan ahí la grasa. O sea, la lonja literal. O sea, si se agarran por acá, ahí, pero hay otras zonas obviamente, como el rostro, en cualquier otra zona del cuerpo se puede almacenar, en la espalda, en las piernas, inclusive grasa visceral, la que cubre los órganos. Bien, entonces, bueno, ese excedente de calorías que no logramos consumir o gastar, bueno, vamos a decir gastar, o que no nos cupo en nuestro mantenimiento, se almacena en forma de grasa. Entonces, si queremos todo lo contrario, perder grasa, tenemos que dejar medio vacío nuestro cuerpo. Es el mismo ejemplo del vasito, que está en déficit, para que entonces echemos mano de esas almacenes de grasa, ¿sí?, para utilizarla como fuente de energía. Entonces ese fue un ejemplo de déficit calórico, y al final del día te va a dar como resultado una pérdida de grasa corporal. Pero no solamente es dar un poco menos de calorías, sino que también puedes aumentar el déficit aumentando el tamaño del vaso. ¿Sí? En lugar de que sea 500 mililitros, lo hacemos de 1 litro, entonces va a estar más vacío. Igual acá nosotros podemos incrementar nuestro tamaño del vaso, o sea, nuestras energías que gastamos, como pues gastando más, moviéndonos más. Eso da oportunidad a que el déficit se haga más amplio o que podamos comer más. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo de un déficit calórico, o sea, partimos de las calorías. Y por el contrario, nosotros cuando se busca tener suficientes energías hasta estar un poquito sobrados, se pone en un surplus calórico. Plus es más, ¿saben? Entonces es por arriba de las calorías de mantenimiento. Pero bueno, aquí el chiste no es nada más poner o llenar de más el vaso, sino de ocuparlo, ¿sí? No le hace que sobre un poquito, pero que no sobre un exceso. Entonces eso nos asegura que tengamos la suficiente energía, en este caso para ir a entrenar en gimnasio, estimular los músculos y que estos respondan creciendo. O por ejemplo, no necesariamente en un gimnasio, sino yendo a tu deporte que practicas y teniendo un mejor rendimiento. Pero el chiste es encontrar ese balance entre cuánto gastas, entre cuánto ingieres, y todo se basa
o su mayoría, en las calorías que aportan los alimentos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar del tema de qué tan importantes son las calorías. ¿Sí? Ya les hablé de qué son las calorías, un pequeño ejemplo de si estás por arriba o por debajo y qué puedes lograr con esto, pero qué tan importantes son. O sea, ¿realmente importan demasiado? Pues sí, y depende del objetivo que tú tengas. Vamos a hablar para temas estéticos, que la mayor parte del tiempo es para lo que usamos más las calorías. Si tú pones calorías extras, ¿sí? Picando un extra de comida, poniendo extras de líquidos que tienen calorías, como el alcohol, como los refrescos que tienen calorías en azúcar principalmente, todo cuenta, todo cuenta, todo cuenta, hasta el punto en que a lo mejor ni te das cuenta que ya excediste las calorías que se solía o que se supone que tenías que consumir. Entonces todo cuenta, inclusive si pones más cantidad de pollo y lechuga, a pesar de que consideres que es sano, también cuenta, también cuenta, también cuenta. O sea, cualquier alimento que tenga calorías y que ingieras, estás ingiriendo calorías. Y las calorías no respetan si es lunes, si es martes, si es fines de semana, ¿sí? Las calorías entran los sábados, los domingos también. Entonces, por lo tanto, un plan de nutrición se sigue también los fines de semana, o también se ejercita uno, o tienes que también llevar a cabo un gasto de esas calorías, de esa energía. Entonces las calorías no saben si es sábado, si es domingo, si es lunes, si es tu cumpleaños, si celebraste que ganó la Chivas, el América. Esas entran y salen, ¿va? Entonces sí son muy importantes medirlas. ¿Y cómo se miden? Bueno, se conoce ya una tabla de la cual nos habla de las calorías que tienen los alimentos. Entonces ya te dice que por cada 100 gramos tiene tantas calorías. Y inclusive lo pueden ver en la tabla nutricional que viene atrás de cualquier producto que estén comprando, ¿sí? Esas son las calorías. Bueno, continuando hablando de la importancia de las calorías, voy a poner un ejemplo que justo me acaba de pasar hace unos momentos, unas horas. Estamos preparando un par de atletas que van a competir próximamente. Y bueno, no me estaba dando el resultado que yo esperaba, ¿sí? O sea, al estar viendo sus reportes de sus avances, algo no me cuadraba. Y decidí cuestionarlo. Empecé a preguntarle, oye, si estás comiendo bien, estás comiendo las cantidades adecuadas. Y empezó a decir, es que cambié esto por el otro, así, así. Inmediatamente hablé con él por videollamada. Y ya empecé a preguntarle, oye, a ver, dime qué comiste a tal comida. Yo tenía su plan. Esto y esto. ¿Y qué comiste aquí? Esto y esto y esto. Y no coincidía con lo que yo le había indicado. Y dije, oye, ¿por qué no estás siguiendo el plan que yo te indiqué? No, es que hice un cambio, esto por el otro y así. Entonces, no es lo mismo, en este caso, un ejemplo de él, 100 gramos de arroz contra 100 gramos de papa, ¿sí? Porque cada uno de estos alimentos y esos gramajes nos aportan diferentes calorías. Entonces, él estaba eligiendo un alimento que yo no le había indicado, simplemente cambió de alimento, pero mantuvo los gramos. Y ambos son carbohidratos, pero uno tiene más calorías que el otro. En este caso, estamos implementando un déficit calórico para él, lo que les platicaba hace ratito, y eso nos daría una pérdida de grasa corporal, la cual él no estaba teniendo. Entonces me di cuenta que estaba consumiendo más calorías de las que yo tenía en mente. Entonces no estaba dando como resultado lo que se esperaba. Entonces es tan importante respetar las calorías y los macros, o bueno, la cantidad de los alimentos, porque si no, no vas a obtener el resultado que quieres. Con esta misma persona, este mismo atleta, por ahí estaba su mami, y lo ventaneó. Y, doctor, ¿sí está bien que se coma estas aceitunas juntos con sus comidas? Es que son verduras. Y come un montón. Entonces las aceitunas son una fuente importante de grasas, ¿sí? Y ambos lo veían como unos vegetales inofensivos y que podían comer de forma desmedida para quitar a lo mejor la ansiedad o el hambre. Pero bueno, estas aceitunas aportan una buena cantidad de grasas y, como comentábamos, las grasas aportan una buena cantidad de calorías. Entonces, además del primer error que les platiqué,
tenía esta otra equivocación, al pensar que esos alimentos no impactaban en las calorías. Entonces, también eso hizo que las calorías que yo pensaba que él estaba consumiendo realmente no se estaban respetando. Entonces, fuera de estar en déficit calórico que yo tenía en mi mente, él estaba en un mantenimiento o hasta en un surplus. Entonces, si se fijan, pequeñeces de este estilo tienen un impacto trascendental en los resultados de las personas. Entonces, eso es muy importante. Inclusive otros ejemplos más típicos que en la consulta se presentan. No obtienen sus resultados y los pacientes me comentan, oye doctor, pero sigue mi dieta perfecta, pollo y lechuga como me indicaste. No es cierto, o sea, no pongo nada más pollo y lechuga, pero no bajé de peso. Le digo, por oye, sí está bien el cálculo, hasta te hacen dudar como profesionista. No, sí la seguí perfecta, sí. Oye, las cantidades, a ver, platícame. Ah, bueno, es que me quedaba con hambre y pues ponía un poquito más de pollo, un poquito más de lechuga u otro plato. Al cabo es pollo y lechuga. Bueno, pues no, al cabo es pollo y lechuga. Definitivamente estos aportan más calorías y más macronutrientes. Y justamente vamos a hablar de si hay alimentos que te engordan o alimentos que te enflacan o adelgazan. Entonces, bueno, este ejemplo de comer más pollo y lechuga para saciar el hambre, pues le perjudicó en sus resultados, porque a pesar de ser una comida considerada como fit y que consideras como que está en una dieta para pérdida de grasa, realmente no, porque las calorías son muy importantes en este tema. Entonces son dos ejemplos en los que las personas omitían o pensaban que no eran tan importantes que pudiesen poner un excedente de comida, ¿va? Entonces, la otra es, ¿qué tan importante es medir los alimentos? Pues igual, si no mides tus alimentos, puedes excederte en cantidades y al mismo tiempo de calorías. Y o al revés, también sucede en personas que buscan ganancias musculares y que necesitan tener un aporte grande de calorías. Y ellos subestiman, por el contrario, o sea, lo hacen al tanteo como le decimos, y no ponen la cantidad necesaria de energías. Y ellos piensan que están comiendo abundante, pero si no lo miden, realmente esto no se sabe. Entonces, sí es muy importante medir los alimentos. Cuestiones de respetar las calorías. Entonces, bueno, vamos a hablar de si hay alimentos que engordan y alimentos que te enflacan, ¿va? Eso es muy típico. Oye, doctor, dame los mejores alimentos para enflacar. O dame los mejores alimentos para engordar. Esos no existen, ¿vale? Realmente sí hay alimentos que te aportan más calorías y o alimentos que te aportan menos calorías y que son más convenientes programar en tu plan de nutrición. Inclusive podemos llegar a poner alimentos considerados como hipercalóricos, ¿sí? Con muchas calorías, como en un plan de nutrición. En algunas personas yo pongo inclusive Cheerios, que son cereales, o galletas Oreo, pero no significa que te van a engordar. Siempre y cuando el cálculo de estas galletas, de estos Cheerios, entren en las calorías que programamos para alcanzar tus objetivos, ¿sí? Y o por el contrario, puede ser que alimentos que se consideran como saludables y para pérdida de grasa, como el pollo, la carne, el pescado, te puedan dar una ganancia grasa cuando excedes las calorías que se supone que debes de consumir para estar en un déficit calórico. Entonces no significa que las harinas engorden, que la lechuga enflaque, que las galletas engorden, que el pollo adelgace. No, o sea, por sí solo un alimento no te va a dar ese resultado, sino la energía que provee ese alimento. Entonces es muy importante reconocer que no hay alimentos que te den ese resultado de adelgazar o de engordar, ¿sí? Sino de que tienes que ponerte a pensar en cuántas calorías estás consumiendo y cuántas estás gastando. Eso es muy importante, ¿vale? Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo muchas risas están teniendo? No, es que Sí, antes. es un tema complejo que ahorita estamos dando solamente una introducción, ¿vale? Conforme vayamos teniendo más episodios, vamos a ir ahondando en cada uno de estos porque es un mundo, imagínense. Hay profesionistas de la salud llamados nutriólogos que se tardan 5 o 6 años en poder estudiar esto, entenderlo
y poderlo aplicar. Entonces, en un Son las episodio, bases. son las bases, sí. Entonces, bueno, y es un mundo, pero bueno, quiero que se entienda las principales conceptos de qué son las calorías. Vamos a pasar a los macronutrientes que les comento en esta pirámide, es el segundo escalón, o sea, lo ancho de la pirámide de Salomón. Lo más importante es el balance energético, o sea, el balance o el equilibrio de las energías, ya sea para arriba o para abajo, o el mantenimiento del siguiente, son los macronutrientes. Como que les comentaba al inicio del episodio, los macros, o sea, la macroplaza es la plaza más grande. La palabra macro significa los más grandes. Entonces, los macronutrientes, los más grandes o más importantes nutrientes, seguidos de los micronutrientes. ¿Sí? Bueno, los macronutrientes principales son las proteínas, los hidratos de carbono, carbs o carbohidratos, y los lípidos o grasas. Son los tres principales macronutrientes. Y bueno, vamos a hablar de ejemplos de ellos. Las proteínas. Las proteínas no son el bote gigante de proteína que se imaginan, sino el aporte proteico que proviene de los alimentos. ¿Sí? Pueden ser alimentos como las carnes, el pescado, el pollo. No solamente los derivados de los animales tienen proteínas, también algunas legumbres, la quinoa, el chícharo, los frijoles, esos te proveen también proteínas. Inclusive pues son los más solicitados y los más usados por las personas que siguen un régimen vegano. Entonces esas son las proteínas. Más ejemplos de alimentos que tienen un alto consumo, un alto aporte proteico: el huevo, el atún, el pescado, la carne, la leche y sus derivados como el yogurt, los quesos. Estos son de los principales aportes proteicos. No significa que un alimento te aporte exclusivamente un macronutriente, ¿sí? Por ejemplo, la carne te aporta la proteína principalmente, pero también te aporta grasas, ¿va? Otro ejemplo, la avena es un carbohidrato principalmente, pero también te aporta proteínas. El arroz se considera principalmente un carbohidrato, aunque también tiene proteínas. Entonces, eso es importante también reconocer que es muy poco común que haya un solo alimento que tenga un solo macronutriente, que sí existen, ¿va? Vamos a decir, el aceite de oliva principalmente son grasas, ¿sí? Que es otro de los macronutrientes. Ejemplos de hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? El arroz típico, la pasta, el pan, la tortilla, el maíz o sus derivados, galletas de maíz, por ejemplo, la quinoa, la chía. Son alimentos derivados, bueno, que principalmente son carbohidratos, y también pues los dulces, los chocolates tienen un buen aporte de carbohidratos. Otros son carbohidratos líquidos, ¿sí? Los que se derivan de algunos, como por ejemplo la maltodextrina, dextrina, sucarosa. Bueno, vamos a hablar de productos comerciales: el Gatorade, los refrescos, los juguitos. También ejemplos de carbohidratos son las frutas, ¿sí? Las frutas son un buen ejemplo de carbohidratos. Y voy a hacer un paréntesis aquí para hablar de que el alto consumo de frutas no es saludable, ¿sí? Porque pregunto, oye, ¿comes sano? Sí, un montón de fruta. Bueno, un montón de fruta nos habla de que está haciendo un exceso, un montón de fruta en exceso. Y hablamos que eso se mide en calorías. Entonces, no necesariamente comer un montón de fruta es saludable. Por supuesto, tiene sus nutrientes. Y bueno, ejemplos de lípidos o grasas, pues las más típicas: las nueces, las almendras, los cacahuates, la crema de almendras, la crema de cacahuate, el aguacate, no sé si ya lo comenté, aceites de oliva, aceitunas. Son las principales fuentes de lípidos o grasas. También, por ejemplo, la yema que contiene el huevo, ¿sí? También su aporte de grasas o lípidos es importante. Les comentaba, las carnes también tienen sus grasas, ¿sí? Y esas son principalmente los tres macronutrientes. Pero ¿para qué funcionan? ¿Para qué funcionan los macros? ¿Para qué funcionan las proteínas, los carbohidratos y las grasas? Esto es muy importante. Bueno, tienen múltiples funciones. Ahorita les voy a hablar de forma muy genérica. Las proteínas tienen una función plástica o de construcción, ¿sí?
Vamos a poner una analogía. Es como si fueran los ladrillos de esta pared que está por aquí atrás, ¿sí? Entonces son los elementos que conforman esta pared que está por acá atrás. Entonces tienen una función plástica de construcción. En este caso, en el músculo esquelético, pues forman sí las fibras del músculo y el músculo en conjunto. También existen proteínas, por ejemplo, en los cartílagos, en el cabello, ¿sí? O sea, entonces las proteínas no son esos polvos mágicos que te consumes. O sea, la proteína está en muchas de los elementos que componen nuestro sistema. Bien, los hidratos de carbono, los carbohidratos, es un elemento energético, ¿sí? Principalmente. Ya hablamos de que también las proteínas, los carbos y las grasas tienen energía, pero la principal función es energética, ¿va? Vamos a hablar igual del mismo tema de la pared. Es como el albañil que está pegando los ladrillos que son las proteínas en esta pared. Bueno, las grasas o los lípidos, su principal función es estructural, ¿sí? Su principal función es formar estructuras, por ejemplo, de las células. Las células, vamos a hablar que es como un huevito, y la cáscara de ese huevito está formado de fosfolípidos, le decimos membrana celular. Entonces son muchos lípidos, muchas grasitas así, que son a nivel molecular, por supuesto. Entonces tiene una función estructural. Si hay una deficiencia en estos, pues la estructura de esta célula va a tronar, ¿sí? También tiene una función en las estructuras de muchas hormonas, en este caso, por ejemplo, la testosterona, que es de suma importancia para el funcionamiento tanto de los masculinos como los femeninos, pero bueno, más en el género masculino. La testosterona es una molécula de ésteres de colesterol, ¿sí? O sea, son varias moléculas de colesterol que se juntan y además de otras moléculas para formar la hormona testosterona. Entonces, una deficiencia en esto se traduce en una deficiencia en este tipo de hormona, la hormona testosterona. Entonces, son fundamentales para el funcionamiento. Vamos a poner el mismo ejemplo de la pared. Vamos a decir que los lípidos o las grasas es el cemento o el pegamento que va a juntar los ladrillos, ¿sí? Que son las proteínas, y que el albañil, que yo soy el albañil, yo soy la parte energética, yo soy el carbohidrato. Entonces, esa es una pequeña analogía de cómo pueden funcionar los macronutrientes. Y es muy común que quieran eliminar alguno de estos tres, porque sienten que si lo hacen van a encontrar o van a tener como resultados avances en su estética corporal. En algún momento satanizaban las grasas. No comas grasas porque vas a engordar. Quita las grasas. Ok, pero ya dijimos que son una parte fundamental en la estructura de las células. Entonces había problemas a este nivel. Obviamente perdías grasa porque al perder o al suprimir las grasas que te consumes, de forma inmediata estás quitando calorías de tu cuerpo, ¿sí? Como ya lo platicamos. Entonces, de forma indirecta, sí, realmente sí perderías grasas si quitas las grasas, pero no simplemente por el no consumo de ellas, ¿sí? Los hidratos de carbono o los carbohidratos también, ahorita justo está el auge de quitar los carbs porque son malos, y proteínas cero carbs, y todo sin carbs, y dieta keto, y el pastelito sin carbs. Bueno, pues adivina, si quitas la energía o si quitas el macronutriente que forma parte de una fuente muy importante de energía, pues tu energía va a descender. Y vamos a traducirlo en el ejercicio. Si tienes una menor cantidad de energía, vas a tener una menor cantidad de energía, para mover, por ejemplo, los pesos y estimularlos. En el performance de un entrenamiento, fútbol, básquetbol, si quitas los carbohidratos, definitivamente tu rendimiento va a bajar. Pero es muy típico que quieran quitar los carbohidratos. Hay estrategias que se llevan a cabo de forma nutricional para tener ciertos resultados, ¿sí? En donde se juega con estos macronutrientes. Pero una persona que no conoce estos métodos, estos protocolos, pues no debería de hacerlos. Las proteínas, bueno, las proteínas usualmente no las quitan de su alimentación, pero bueno, también son muy importantes estos
macronutrientes, porque son los 3 más importantes. No puedes prescindir de algunos de ellos por mucho tiempo. ¿Sí? O sea, sí puedes eliminarlos, pero no va a durar mucho tiempo, ¿vale? Vas a tener algún desequilibrio. Bueno, estos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y bueno, hasta el momento hemos hablado de los temas básicos de las calorías y los macronutrientes. En episodios posteriores que ocupan más detalle vamos a hablar cómo calcular mis calorías, ¿sí? Y después de calcularlas, ¿qué puedo hacer con ellas? Puedo jugar disminuyéndolas, subiéndolas, manteniéndolas para ciertos objetivos. También vamos a hablar de cómo calcular los macronutrientes, o sea, cuántos gramos de proteína me debería de consumir, cuántas grasas, cuántos carbohidratos, en qué etapa debería de consumir más, menos, qué me convienen, etc. Entonces ahorita fue solamente la introducción. Y también, antes de que termine este episodio, voy a platicar o voy a mencionar algunas de las preguntas más comunes que hacen acerca de esto. Oye, ¿y si sigo la dieta de mi vecino o de mi amigo o de mi primo, tú crees que me funciona? Oye, fíjate que estoy siguiendo la dieta que le pusiste a mi hijo y no, hombre, él se está subiendo un montón, se está poniendo bien tronada, pero yo me estoy engordando un montón. ¿A qué creen que se deba? Se debe a que esto se tiene que calcular de forma individual, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un gasto de energías en particular porque cada uno de nosotros somos diferentes, hacemos actividades diferentes, nos esforzamos diferente. Entonces, no es lo más recomendable hacer lo que otra persona está haciendo. A lo mejor le atinan, ¿sí? A lo mejor, bueno, son 2 amigos, 16 años, los dos pesan 50 kilos, 55, principiantes, son casi gemelos. Y si sigue una dieta del otro, pues les va a funcionar. Pero el ejemplo de la mamá y el hijo. El hijo, bueno, de estos 2 chicos, la mamá, 50 años de edad, mide unos 50, y el hijo mide unos 80, pesa 90 kilos la señora, tiene un excedente de grasa, o sea, tiene obesidad, es hipertensa, es diabética, y el hijo estaba siguiendo una dieta de 3,000 calorías, porque su objetivo principal era ganancia muscular. Y la mamá, aparte hacía el hijo gimnasio y fútbol, etc. Y la mamá tomó esa misma dieta, la está siguiendo de 3,000 calorías y la señora es sedentaria, no se mueve, tiene estos problemas metabólicos y obviamente va a tener un resultado contrario a lo que ella esperaba. ¿Por qué? Porque las calorías son diferentes para cada persona y para cada objetivo. Entonces, esa es la típica. La otra también. Oye, ¿y si sigo la dieta de ese mamadísimo, de ese Mr. Olympia o del más tronado del gimnasio, me funciona y me pongo así? Mismo ejemplo, no puedes seguir el plan nutricional de otra persona porque sus características de gasto de energías, del nivel de conocimiento en la ejecución de los entrenamientos, de su gasto energético, de su día a día, no es el mismo tuyo. Entonces, sí tienes que buscar que tu dieta sea particularmente calculada, ¿sí? Para tu situación, para tus objetivos. La otra, viene un paciente que no ve hace un año, o no viene, más bien me pregunta por Instagram, oye doc, ¿sabes que ya voy a ir contigo dentro de 2 meses? Sigo la dieta que me diste hace 2 años o 1 año y ya voy contigo. Oye, ¿pero estás igual que hace 2 años? Hace 2 años, pues definitivamente no tienes la misma edad que hoy. Tienes 2 años más. Tu trabajo no es el mismo, ¿sí? Tus características físicas de composición corporal no son las mismas. Entonces, lo más recomendable es que no sigas ese plan, porque ese plan de nutrición estaba adaptado para esa época, para ese momento, para esa situación de tu composición corporal y tus objetivos y tu estilo de vida. Entonces definitivamente no puedes o no deberías de hacer eso. No se recomienda. Entonces son algunos de los ejemplos que usualmente me preguntan en la consulta o por Instagram. Entonces bueno, esto es todo por el día de hoy. Me fui un poquito más despacio, fue un tema un poco complejo. Asimílenlo, piénsenle bien, háganme sus preguntas y comentarios por acá en la cajita de comentarios, o mándame un DM si estás viendo esto por Instagram o Facebook también. Y recuerda que nos puedes estar escuchando en Spotify, en YouTube nos puedes ver y escuchar,
en Facebook también, estamos como Doc Fitness y en TikTok también. Y entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí al pendiente, por hacer que este podcast se nutra más, porque también atendemos mucho a sus comentarios para que se alimente este podcast. Ahorita estamos iniciando de lo genérico y nos vamos a ir a lo particular. Vamos a estar aprendiendo mucho del tema. Y también te invito a ti, si eres un experto en el área o consideras que tienes algo que aportarnos o algo diferente a lo que estamos diciendo, háganoslo saber. Siempre se aprende bastante y siempre se puede mejorar. Entonces, bueno, recuerden que nosotros podemos ayudarlos con este cálculo de calorías y macronutrientes de acuerdo a sus objetivos, condición de salud y también características de su composición corporal para que logren el objetivo que se están planteando. Igual nos pueden mandar un DM a cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros podemos ayudarlos en este sentido. Y bueno, en siguientes podcasts vamos a hablar de otros temas como cómo calcular las calorías, los micronutrientes, timing nutricional, la suplementación. Y pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por estarnos viendo en redes sociales y recuerden seguir entrenando con el Doc.